Eh, Continuando con el contenido, nos toca hablar de la multiplicación de un vector por un número real. Eh, a nosotros nos dicen que si consideramos esta suma, ¿no? A más A, nosotros si los consideramos esos dos términos como términos algebraicos, sabemos que la suma de dos términos algebraicos que son semejantes se resuelve sumando los coeficientes. Entonces aquí 1 más 1 sería 2. Se suma, ¿verdad?, los coeficientes y se copia la parte literal que decíamos cuando operamos términos algebraicos. Igual, si sumamos a menos a más menos a, eso también nos da menos 2a. Y funciona lo mismo para los vectores, ¿no? Si nosotros sumamos el vector a con el vector a, ¿verdad? Supóngase este es el vector a. Entonces, si aquí en el extremo volvemos a colocar un vector de la misma magnitud que a, entonces desde aquí hasta acá va a medir 2a, que es esto, ¿no? Y si este es el vector a, entonces menos a vendría para acá, ¿verdad? O vendría hasta acá, por ejemplo. Y de nuevo aquí colocamos el vector menos a, el opuesto de a. Entonces desde aquí hasta acá va a medir menos 2a también. ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Y que sería lo mismo multiplicar al vector a por 2, ¿no? Sería exactamente lo mismo. O multiplicar el vector menos a, que sería el opuesto de a, ¿no? Que sería algo así. El vector menos a por 2, supóngase. Si ese es el vector menos a, por ahí, ¿no? Si ese es el vector menos a, entonces si multiplicamos este vector por 2, entonces nos quedaría menos 2a. Este es 2a y este es menos 2a. Eso es lo que nos están diciendo acá. Ahora, la norma del vector 2a es lo mismo que multipliquemos a la norma de a por 2. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Esa es la norma de a, la longitud, la magnitud de a es esta. Entonces, lo mismo que si multiplicáramos la magnitud de a por 2, ¿verdad? Y lo mismo si queremos encontrar la norma de menos 2a, es como que multiplicáramos al vector a por menos 2. Y entonces se tiene la operación opuesta acá, ¿no? Nos están complementando. Si multiplicamos al vector a por 2, se obtiene el vector 2a. Y si multiplicamos al vector menos a por 2, se obtiene el vector menos 2a. Entonces de esa manera ¿cómo se llama? Se define la multiplicación de un número por un vector. Si tenemos la magnitud del vector, lo multiplicamos por un número. Y entonces de eso es lo que nos están hablando acá, ¿no? Acá nos están diciendo, dice, sea A un vector y R un número real. Se define R por A como lo siguiente: cuando A es diferente de 0 y R es diferente de 0, la magnitud de R por A, de RA, es pues el valor absoluto de R por la norma de A. Entonces la orientación de RA y la de A es la misma. Es decir, si yo multiplico a A, que es este, ¿no?, por un número R positivo, entonces la orientación del vector obtenido va a ser la misma que la de este. Pero si se multiplica por R, que puede ser positivo o negativo, a ver, R es menor que 0, ajá, por un número menor que 0, entonces, ¿qué va a pasar? Que la magnitud del vector se invierte, ¿no? La dirección del vector se invierte. La magnitud pues va a ser el producto del número por la longitud, ¿no? Pero la magnitud, como el vector era positivo, entonces se va a invertir al multiplicar por un número negativo. El caso contrario dice, cuando se multiplica 0 por a, el número 0 por el vector a, se obtiene el escalar 0, ¿no? Y si se tiene un número cualquiera, ¿no?, y lo multiplicamos por el vector nulo, se va a obtener el vector nulo. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Multiplicación de vectores. Bueno, lo que pasa es que en esta parte estamos hablando de que bueno, de los métodos gráficos más, ¿verdad?, más gráficos que algebraicos. Bueno,
Si tenemos, bueno, en el ejemplo 1.1 tenemos que encontrar este cociente, ¿no? A entre la norma de A. Dice sea A diferente de 0, encuentre la magnitud de A entre la norma de A. Bueno, si tenemos este vector, ¿no? A entre la norma de A, y nos dicen que encontremos la magnitud, sería pues el valor absoluto de eso, es lo que nos están pidiendo, ¿no? Y entonces el valor absoluto de esta expresión la podemos expresar como pues el valor absoluto de 1 entre la norma de A por A. Y esto va a ser como por propiedad de valor absoluto, ¿verdad? La propiedad de este factor, el valor absoluto de este factor por el valor absoluto de este factor, y eso es lo que tenemos acá. Propiedades del valor absoluto, ¿no? El producto de los valores absolutos de los factores acá. Eso es lo que tenemos. Pero el valor absoluto de 1 es 1, entonces nos quedaría 1 sobre la norma de A por la norma de A, pero la norma de A con la norma de A como son iguales, entonces se eliminan, por tanto esto sería igual a 1, ¿verdad? El valor absoluto de esto es igual a 1. Eso es lo que nos están explicando acá. Si A es diferente de 0, si A es un vector no nulo, entonces el vector unitario que tiene la misma orientación que A es pues A entre la norma de A. Es lo mismo que nos están diciendo aquí, ¿verdad? Si A es diferente de 0, el vector unitario que tiene la misma orientación que A es A entre la norma de A. Bueno, más adelante a lo mejor podríamos ver algo que podamos entender más una vez que hayamos pasado de la parte de esta gráfica, ¿no? Podríamos entender algo de esto, entenderlo mejor, porque ahorita lo único que sabemos nosotros, lo único que podríamos hacer aquí es aplicarle las propiedades del valor absoluto, ¿no? Nos piden la norma de esto, la magnitud de este vector, del vector A entre la norma de A, ahí está. Se plantea como el producto de los valores absolutos y estos dos se cancelan, eso queda 1. Y que si tenemos un vector A, podemos encontrar un vector unitario en la misma dirección que A si hacemos esto, ¿no? Al vector A lo dividimos entre la norma de A, eso es lo que nos están diciendo. Pero solo podemos decir esto de momento, pues no podemos verlo con números y con un ejemplo, no podemos verlo. Entonces tal vez más adelante se vuelve a retomar este contenido para que lo podamos entender y hacemos la referencia hacia esta parte, ¿no? Ahora, propiedad del producto con un número real, es lo que nos estaban diciendo allá, ¿verdad? Si tenemos que sean A y B vectores y K y L números reales, entonces K, que no es un vector, es un número real, por L, por el producto de un escalar por el vector, así se le llama un número real también, ¿verdad? El escalar por el vector L por A por K va a ser lo mismo que si multiplicamos primero los escalares y después por el vector. O si tenemos una suma de escalares por un vector, es lo mismo que multiplicar cada escalar por el vector y después encontrar la suma. O si tenemos un escalar por la suma de dos vectores, es lo mismo que multiplicáramos cada vector por el escalar y hacemos la suma. Eso es lo que nos está diciendo esa propiedad. La propiedad 1 permite la notación K por LA en lugar de, la notación de multiplicación, ¿verdad? Podemos utilizar cualquiera de esas tres, nos están diciendo. Por estas propiedades se pueden calcular vectores como polinomios de primer grado, pero hasta ahorita solo podemos, como quien dice, hablar sobre eso, ¿no? Solo hablar, no podemos hacer ningún tipo de ejercicio o de ejemplo, ¿no? Más que cosas como estas, así como en el aire, ¿verdad? Bueno. Vamos a hacer, pero vamos a dejarlo en otro video porque mi teléfono calienta y se me dispara. Vamos a hacer este ejemplo en otro video.